invito a abrir su Biblia en el libro de San Mateo, capítulo 11, verso 25 al 29. Aleluya. Muy bien. Le damos lectura en el nombre del Señor. Amén. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amado Dios, te damos gracias por esta tu palabra que viene a nosotros con el fin de enseñarnos, fortalecernos, capacitarnos, para que podamos hacer la tarea que tenemos que hacer como congregación. Pedimos tu gracia, que el poder de tu Espíritu Santo pueda ministrar a cada vida, a cada corazón. Toda obra del diablo la atamos en el nombre de Jesús. Reprendemos las obras de tiniebla. Todo lo que no es tuyo se retira de este lugar. Solo la presencia de tu Espíritu Santo es bienvenida. En el nombre bendito de Jesús oramos, Señor. Amén. Aquí vemos al Señor Jesús realizando una oración de agradecimiento, una oración de gratitud, ¿cierto?, al Padre, porque sin duda todo este gran plan eterno no fue revelado a muchas generaciones, sino que simplemente le plació que en el tiempo preciso de parte del Padre viniera toda esta revelación de lo que era el reino de Dios, el gobierno de Dios, la autoridad de Dios, el imperio de Dios a las comunidades, pero en el tiempo que Jesús pisó la tierra. Y dice que la escondió a los sabios y entendidos. Y todas estas cosas el Señor, el Padre, se las entregó a Jesús. El Padre y Jesús son uno solo, porque tienen el mismo sentir, aunque son personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero tienen el mismo sentir. Y en este caso, muchos políticos, economistas, reyes, filósofos, muchas veces han querido entender lo que tiene que ver con el mensaje de Jesús. Y algunos lo han relacionado con el primer revolucionario. Y le han puesto los nombres que han querido en todo movimiento ideológico. Le han puesto a Jesús un apodo a favor de su causa. ¿Ya? Pero Jesús no solamente es el Hijo de Dios, sino que es Rey eterno. Es en la piedra angular, es donde están todos los tesoros, todas las riquezas espirituales escondidas en su mano. Y aquí en esta relación, lo primero que le dice, que todo le fue entregado a él en su mano, tal como lo dice Mateo 28, 18. Dice que
Dice que toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y si usted observa acá, dice, le da el título Padre, Señor del cielo y de la tierra. Es decir, Él gobierna sobre toda creación. Y al Padre le plació entregarle el reino a su Hijo. ¿Ya? Y el Hijo inauguró el reino, aunque tuvo que conquistarlo, ¿cierto?, en la cruz. Por eso que cuando resucitó, Él dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Y autoriza entonces a la iglesia para hacer discípulos y hacer la labor que debe realizar en todo lugar aquí en la tierra. Pero esta relación, ¿cierto?, tiene que ver con la soberanía de Dios. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Segunda vez la entrega. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Hay una relación tan íntima y lo que el Padre piensa, lo piensa el Hijo. Y lo que piensa el Hijo, lo piensa también el Padre. Porque hay una unidad muy profunda, muy especial en todo lo que es su sentir. Y es verdad, si el Señor no nos revela a Cristo, nosotros damos palos de ciegos. Porque la gente, por más que quiere entender el mensaje, algunas veces no lo entiende. Y el mensaje de la palabra de Dios es muy sencillo. Pero lo que ocurre es que las personas no pueden aceptar el mensaje de Jesucristo tan fácil. Muchas veces la gente quiere pagar, la gente quiere hacer méritos propios, la gente quiere a través del conocimiento llegar y conocer a Jesús de una manera más profunda. Sin embargo, esto depende de la gracia y de la soberanía de Dios, porque el Señor es quien abre el corazón y lo transforma y lo hace un corazón de carne, sencillo, humilde, sabio. Por más que el hombre ponga de su esfuerzo, si no se rinde a los pies de Cristo a través del arrepentimiento, el hombre no puede experimentar nada. Por eso que en otra ocasión dice que, en otra ocasión menciona y dice que nada puede recibir el hombre si no le fuere dado del Padre. Y acá nada puede recibir el hombre si no le es dado por el Hijo. Entonces, el mensaje del Evangelio es sencillo. El reino de Dios es sencillo. Es el poder de Dios, es el gobierno de Dios. Pero algunos se dan tropezadero, golpeándose, ciegos, queriendo hacer las cosas a su manera, cuando la entrada a este reino es a través del arrepentimiento, de reconocer a Jesús como el Señor y Salvador de su vida. Usted y yo tenemos que encontrarnos con una persona, no con la religión. Porque la religión tiene puentes inconclusos, pero Jesucristo es el único que puede revelar los misterios que están escondidos, porque en Él está toda la sabiduría eterna que el hombre necesita conocer. Entonces, sabemos que han habido hombres muy sabios a través de los siglos, comenzando desde Atenas y ahí en adelante. Hoy día hay gente realmente, hablando científicamente, es espectacular. Lograron descifrar el código genético, imagínense el ADN. Dios le dio una tremenda capacidad al hombre, pero muchas veces no han logrado descifrar, ¿cierto?, lo que es pertenecer al reino de Dios. Porque para ellos es una locura tener que reconocer a Jesucristo como el Señor y Salvador de sus vidas.
Vemos que el gobierno gasta millones de pesos o dólares para poder tratar de restaurar personas. Pero ni aún con todo ese aparataje, la estadística es muy ínfima en comparación al gasto público que se hace. Porque los jóvenes no tienen regreso, están atrapados en las drogas, esclavos del pecado, y ellos tratando de hacer cosas externas que los puedan ayudar. Y el único que puede liberar al hombre de su culpabilidad, de su conciencia, de la droga o de la esclavitud de cualquier pecado, el único que puede liberar al ser humano es Jesús, cuando el hombre clama verdaderamente de corazón a Él. Por eso que dice que se la escondió a los sabios y entendidos, pero se la reveló a los niños. ¿Y quiénes son los niños? Somos nosotros, porque éramos totalmente inexpertos con respecto a la palabra de justicia, y a Dios le plació en su soberanía revelarse a nosotros, aunque nosotros no estábamos ni ahí con el mensaje, pero el mensaje nos tomó y nos alcanzó, y de ahí Dios empezó a revelar. ¿Cuántos tropiezan con el mensaje de la glososalia, del hablar en lenguas, y ven que en ellos dos se derramó el Espíritu Santo? ¿Y cómo eso? Dice la gente. ¿Y cómo van a hablar en idiomas, en esos misterios? Aunque 1 Corintios 14 lo explica muy claro, pero la gente no puede entender cómo ocurre eso. Ahora, ¿usted entiende cómo ocurre eso? ¿Lo entiendo, no? Claro, es la obra del Espíritu Santo. Es algo que concierne al reino de Dios. Pero si usted le busca explicación lógica, no lo puede encontrar. Entonces aquí la lógica no cabe. Aquí o usted y yo aceptamos las cosas como son, reveladas en la palabra, o nos pegamos cabezazos con la palabra. Porque para el hombre natural dice que son locura, no las puede entender. Pero todo aquel que el Hijo lo trae y se quiere revelar, tiene que entrar por la puerta del arrepentimiento, es decir, confesar a Jesús como su Señor y Salvador personal y rendirse a Él, enyugarse con Él, porque no va a haber otra explicación. Y a medida que nosotros nos arrepentimos, Dios nos puede revelar esas cosas que tiene, como Dios le dijo a Jeremías: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay cosas grandes, hay cosas que están ocultas, hay cosas que usted y yo no sabemos, más el Espíritu de Dios nos puede enseñar, nos puede revelar, pero en la medida que nosotros le busquemos, en la medida que nosotros le llamemos, porque estos son misterios, son cosas que están escondidas a los ojos de los hombres, pero que es revelado solamente por el Espíritu de Dios. Amén. Para eso ahí están los dones de ciencia, los dones de conocimiento, los dones de poder. ¿Cómo saber la condición de las personas? Solamente por la obra del Espíritu Santo y a través de las herramientas que el mismo Dios nos da para poder saber qué es lo que está aconteciendo con alguna persona o con algún tipo de enfermedad. Esos son misterios. Ahora, ¿cómo ocurre? Es algo sobrenatural. Todas estas cosas fueron escondidas y la gente desea entender las cosas de Dios, las desea conocer, pero no puede alcanzarlas.
a menos que Cristo le salga al encuentro. La religión muchas veces ha cegado a la gente, y espero que ninguno de ustedes esté ciego, porque Cristo abre los ojos. Lo que dice el Señor, dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y seas rico para vestirte. Unge tus ojos con colirio. ¿Cómo dice? Búsquelo ahí en Apocalipsis. Apocalipsis 3. Unge tus ojos con colirio para que veas y puedas ver bien. Entonces, nadie puede conocer la mente de Dios a menos que esté íntimamente ligado con Él. Y estas cosas las escondió. ¿Cómo andar en el descanso, en el reposo del Señor? ¿Sabe usted cómo descansar? Andar en el reposo de Dios. Porque Él hace una invitación y dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y algunas veces nuestra vida cristiana se vuelve una pesadez. Y no porque Cristo quiera, porque Cristo es vida. Pero el problema somos nosotros. Que el cristianismo o el servir a Dios algunas veces se puede transformar en una carga. Y no porque Cristo quiera, sino porque algunas veces nosotros no entendemos que todos los días debemos hacer los ejercicios que el Señor nos ha enseñado. A ver, ¿cuáles son los ejercicios que el Señor nos ha enseñado? Tener un devocional, básico para que su alma pueda estar viviendo un devocional. ¿Qué significa un devocional? Que yo me aparto un tiempo, una media hora, de acuerdo a los tiempos que yo mismo me programe, para estar con la palabra de Dios y para estar conversando con Jesús. La religión es cosa de rito, pero cuando nosotros tenemos esa conciencia de que debemos conversar con Jesús, intimar con Jesús, se hace una práctica habitual. Y eso es lo que a usted le da vida. Porque usted va a hablar con el Señor Jesús y el Señor Jesús va a hablar con usted. Yo siempre le pregunto al pastor Germán: ¿ha escuchado la voz de Dios? Ahora le pregunto al hermano Juan: ¿ha escuchado la voz de Dios? ¿Ha escuchado la voz de Dios? ¿Sí? ¿Cómo se escucha la voz de Dios? Leyendo su palabra. Porque todo lo que está expresado en la palabra de Dios es la voz de Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios, soplada por Dios, Theopneustos, expirada por Dios. Todo lo que Dios quiso comunicar al hombre está en su palabra. Y es por eso que nosotros debemos leer la palabra. Porque la palabra es más que 1000 y que 10.000 libros. Y más que 1.000.000 de libros. La palabra de Dios es más sabia que todos esos libros. Porque es la palabra de Dios. Esta es la sabiduría eterna. En Cristo estaba la sabiduría viva, eterna. ¿Ya? El mensaje vivo era Jesucristo cuando anduvo aquí en la tierra. Y quedó la palabra. La palabra es inequívoca. La palabra no tiene errores. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará. Entonces, cuando usted quiere escuchar la voz de Dios, tiene que escuchar la palabra, mirarla, observarla. Están todos los secretos para que a usted le vaya bien. Todos los secretos. A ver, cuénteme un secreto, pastor. A ver. Amarás al Señor
Ya. Primer mandamiento. Si usted practica el primer mandamiento, va a practicar el segundo. Si usted ama verdaderamente a Dios, Dios mismo le dice a usted que tiene que amar a su prójimo. Y si usted no lo ama, está faltando con Dios. Entonces, primero tiene que amar a Dios. Y cuando el amor de Dios le toma su corazón, usted va a tener la capacidad de poder amar a su prójimo. Otro secreto, a ver, mi hermano Juan. Honra padre y madre para que te vaya bien, para que seas de larga vida. ¿Y para qué más? Y para que te vaya bien. ¿A cuánto les gusta que le vaya bien? Y esto es para todos. Yo he visto hijos que aman a sus padres, hijos no cristianos, y sabe, les va muy bien, porque ellos honran a sus padres. A pesar de que no tienen compromiso con la iglesia y con el Señor, pero en su vida familiar ellos son dedicados a sus padres. Los cuidan, los protegen, los honran y les va bien. Y conozco hermanos cristianos que también les va bien. Pero también conozco gente que no honra a su padre y les va pésimo. Están enfermos, están depresivos, les va mal en los trabajos. Y tanto gente que conoce al Señor como gente que no lo conoce. Porque los mandamientos son para todos iguales. Porque la palabra se cumple, se apura para cumplir su propósito, que dice que la palabra es viva y eficaz. La palabra tiene vida. Y si usted pone por obra la palabra, usted va a tener vida. Entonces, el mensaje del Evangelio es sencillo, no es complicado. Nosotros somos los complicados. ¿Por qué? Porque somos cómodos, porque somos egoístas, porque no somos diligentes, no somos programados. Los chilenos tenemos una característica que le damos como venga el día nomás, a excepción de algunos. Pero vamos al centro, sí, vamos a comprar alguna cosa que necesitamos y nos pillamos con algún amigo y perdemos toda la mañana con el amigo tomando un café. Porque no estamos programados. Pero si tuviéramos una programación, no perderíamos toda la mañana tomando un café, sino que los saludaríamos, compartiríamos 2 o 3 palabras y seguimos con nuestra programación. Entonces, algunas veces como somos en la vida cotidiana, también somos en la vida espiritual, aunque no necesariamente. Porque yo conozco hermanas que tienen la casa como un espejo, limpia por donde usted lo mire, no hay un gramo de polvo, no hay nada, está todo ordenadito, parece una casa espejo. Yo pienso, ¿cómo me gustaría que esta hermana hubiera entendido que debería haber sido diaconisa en la iglesia? Para que hubiera hecho ese gran aporte de la limpieza, del orden, que muchas veces lo necesitamos en el templo. Pero sin embargo, el corazón del ser humano está donde tiene su interés. Y algunas veces el corazón del ser humano no está en Dios. Está programado para hacer sus tareas domésticas, para hacer todo lo que desea el corazón. Pero algunas veces nos cuesta amar a Dios, como dice el primer mandamiento. Que amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Y ese tiene que ser nuestro primer lugar.
Nuestro primer lugar tiene que estar en Dios. Porque si logramos amar a Dios con todo nuestro corazón, como dice, busca el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Si tan solo buscáramos el primer mandamiento, muchas cosas se nos añadirían. La primera cosa que se nos añadiría, larga vida al Rey. Porque servir a Dios, amar a Dios, le va a dar vida a usted. Cuando usted ame a Dios, va a andar con gozo. Cuando usted ame a Dios, va a caminar con esperanza. Cuando usted ame a Dios de todo su corazón, la vida le va a sonreír para todos lados. Porque eso es lo que hace el amor a Dios. El amor a Dios tiene un poder transformador. Cuando usted y yo amamos a Dios, vamos a ser diferentes. Entonces nos conviene amar a Dios. Dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y algunas veces uno anda en comunión con Dios y anda pensando y piensa que son los pensamientos de uno, y no son los pensamientos de uno, son los pensamientos de Dios. Y algunas veces nos cuesta identificar cuáles son los pensamientos de Dios y cuáles son nuestros pensamientos. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y cuando tú te unes al Señor, tu primera prioridad es el Señor. Ahora, el Señor Jesús alabó al Padre y da gracias a través de la oración y a través de la alabanza, porque sin duda Él sabía de lo que estaba hablando. ¿Cuál fue la inversión del Señor Jesucristo? Muy bien. La gran inversión del Señor Jesucristo, la prioridad, fuimos nosotros. Algunas veces usted escucha aquí hablar de misiones, proyecto Oasis, Orgánica, o Alma, o Pollack, y usted escucha y dice, otra vez de misiones. Y en todos los cultos nos están hablando de misiones. Y claro, esa es la prioridad. Esa debe ser nuestra prioridad. Porque para el Señor Jesús, esa fue la prioridad. El ser humano, nosotros, rescatarnos. Y si usted ama al Señor, esa tiene que ser su prioridad. Por eso ofrendamos para las misiones. Entonces, cada uno de nosotros, si ama al Señor, va a tener que tener la mirada donde Dios tiene la mirada. Y la mirada del Señor está en las personas. Salmo 2, pídeme y te daré naciones como heredad espiritual. El Señor no te dice, te voy a dar plata, te dice, te voy a dar naciones. Te voy a dar por herencia a las personas, no te voy a dar dinero, te voy a dar por herencia a las personas. Pídeme y te daré naciones como heredad espiritual. ¿Se da cuenta que el foco del Señor está en las personas? A ver, el Señor Jesucristo anduvo buscándose riqueza o hacerse rico Él. Todo lo hizo por nosotros y por las personas, pero Él no estaba buscando tener un reino, un imperio económico aquí en la tierra, como muchas veces el ser humano lo busca, pero Él no estuvo interesado en eso. Él sabía que iba a estar poco tiempo en la tierra. ¿Usted sabe que va a estar poco tiempo en la tierra? ¿Sabe? ¿Sí?
Ay, gracias por ser sincera. No sabemos porque Eclesiastés dijo, has puesto eternidad en el corazón de ellos y no saben que están de paso. Pero el hombre cree que se va a perpetuar. Hoy mi casa, hoy mi auto, mi parcela, hoy estoy contento. Porque Dios puso eternidad en el corazón del hombre como que va a vivir 1000 años. Pero lo cierto es que estamos de paso. Y Jesús estuvo poco tiempo. Y mientras nosotros estamos de paso, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Porque por más que le guste su casa, la va a tener que dejar. Es cómoda, es confortable, sobre todo en tiempo de invierno, al lado de la estufa, o qué sé yo, tomándose un cafecito, o comiéndose un churrasco. No sé, pero ahí contentísimo con su casa. Pero eso es temporal, efímero, va a pasar. Pero ¿qué dice Dios a través de su palabra? Que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Ayer en una conversación con un joven yo le decía, mi centro está en Dios. Como que le costaba entender. Porque algunas veces el centro de las personas no está en Dios. Está en lo que pueden adquirir, en los proyectos personales, en lo que pueden lograr, así, pero en forma personal. Y yo le decía, mi centro no está en mí, mi centro está en Dios. Porque yo sé que voy a pasar y yo estoy centrado en hacer la voluntad de Dios. Porque no sé cuántos días me quedan, no sé cuántos días le quedan a usted. No sabemos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece por siempre y la memoria del justo será bendita. Y las obras que ellos hacen continúan. No se acaba con la muerte, porque van a seguir. Entonces, cuando nosotros vamos entendiendo la palabra de Dios, nuestro centro va cambiando. Las prioridades van cambiando, mis hermanos. Porque la prioridad de los 20 años es conquistar el mundo. Estudiar y viajar y conquistar el mundo. De los 50 es haber conquistado una casa. Y a los 55, 60 haber criado a los hijos y tenerlos a todos educados. Y a los 70, ¿cuáles son las prioridades? Estar sano, cuidar la salud, que no se le caigan los dientes. ¿Sí o no? Y después nos comenzamos a despedir con los años dorados. Y se acabó la vida. Por eso que el Señor Jesucristo alababa al Padre y hacía esta oración y esta alabanza, porque Él entiende todo. Dice que los días de nuestra existencia están determinados por Él. Yo dije hace tiempo que iba a predicar acerca de la vida, de los que quieren vivir bien y quieren tener largos años de vida, porque en la Escritura están todos los secretos para la vida. Porque siempre me ha llamado la atención de las personas que buscan la Atlántida perdida, que buscan el secreto de la eterna juventud y todas esas cosas. Pero resulta que en la palabra de Dios está la eterna juventud. ¿Sabía usted eso?
Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. La mejor forma de vida es vivir con Jesús. Y cuando uno muere, se muere contento de haber vivido con Jesús. No hay pesares, no hay dolores, no hay, que voy a dejar aquí a la abuelita o al abuelito o al esposo, al hijo. No, usted se muere contento. Hay gente que se muere amargada, hay gente que se muere con pesar de no haber logrado cosas en la vida, como el patito feo. Pero si tú tienes a Cristo, tú te vas a morir contenta o contento. Porque no hay nada más grande, escúcheme bien, no hay nada más grande en esta vida o en esta tierra que la vida eterna. No hay nada más grande que eso. Mi hermana Silvia, disculpe, pero ¿qué edad tiene usted? 76, mire, impecable. 76. Y no sabemos cuánto Dios le va a dar más. Capaz que 90, 100 años. Tiene 90. Conversando con mi hermano Alfonso, le pregunté, bueno, hermano, ¿qué edad tiene usted ahora? Y me dijo, yo tengo 85 años. ¿Qué? Mi hermano Alfonso está impecable. Y la hermana, ¿qué edad tiene? 83. Psst. ¿Y usted qué edad tiene, mi hermana? Nora, mi hermana Nora. Ya no se acuerda. Ya, ¿cuánto? 88 años, qué bendición. Y está todavía. Es una bendición. Yo espero estar con usted a los 88. ¿Ah? No, así no. Así no. Pero es una bendición vivir la vida con Cristo. Pero lo cierto es que pronto vamos a pasar. Y está la vida eterna. La vida eterna nos espera. Ahí no van a haber achaques, no van a haber dolores. Ahí vamos a tener realmente el vigor y la fuerza porque vamos a estar con Cristo. Él va a alumbrar nuestras vidas, ¿ya? Su luz va a irradiar todo. Y vamos a tener la vida sobrenatural. Eso es lo que esperamos en el Evangelio. El Evangelio nos da esta bendita esperanza que no la da ninguna filosofía. Vamos a vivir eternamente con Cristo Jesús. Y yo siempre pienso que Dios, otro predicador, aleluya, el pastor Germán que ora por sus generaciones y que todos sean predicadores. Aleluya. Vamos, yo le digo, Señor, bueno, tú me vas a revelar todo. Cómo fui conocido, todo lo que viví, por qué, cómo Él me cuidó. Yo quiero saber todo y quiero viajar por el universo. Te voy a decir, quiero que me des un tour por el universo. Y me muestres todos los misterios escondidos y que la ciencia hablaba y yo quiero saber todo.
¿Usted tiene planes cuando esté allá arriba, no? Tiene que hacer planes cuando esté arriba, po. Fuera de abrazar al Señor Jesucristo. Pero yo quiero que me cuente todo. Quiero encontrarme con todos los del Antiguo Testamento, con todos esos hombres de fe. Quiero conocer todo ahí. No quiero que nada me sea velado. Todo abierto. Y recorrer las más de 100 galaxias que hay. ¿Por qué no? Si el Señor nos dio esa herencia, dice que somos coherederos con Cristo Jesús. Y también nuestras compañeras son coherederas en Cristo Jesús por la gracia que nos ha sido impartida. Entonces tenemos esa herencia. Es una herencia que vamos a poder cobrar. En lo poco fuimos fieles, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Algunas veces con tantas dificultades, predicando el Evangelio, algunos enfermos, algunos con poca proyección económica, pero si uno es fiel en eso, el Señor dice que nos va a poner en lo mucho. ¿Usted cree que cualquier persona en tiempo de invierno viene al templo a adorar a Dios? ¿Cuántos están celebrando el Día de la Madre? Hoy día todo Chile está celebrando el Día de la Madre. Y están, disculpe las mamás, idolatrando a algunas madres en vez de honrar a Cristo. Es lindo ser mamá, pero más lindo es ser hija de Dios. Mi madre tuvo 7 y no quedó con ninguno al lado. Quedó sola. Bueno, 8, la que falleció antes. Pero al final uno parte solo y termina solo. Y mi madre tenía una nieta ahí que la acompañaba. Pero ninguno de los hijos. Porque los hijos ¿de quién son? Los hijos son del Señor, son prestados. Los hijos no son suyos. Y eso lo dice Dios para que no sufra. Pare de sufrir. No son suyos, son de Dios. Así que entrégueselo a Dios nomás. Y ahí para de sufrir, porque hay personas que están atormentadas por los hijos, que se va a ir a Alemania o que va a ir a Santiago a estudiar, que va a ir. Déjenlos volar. Si Dios quiere que vuelen, que vuelen. Hay que dejarlos volar. Porque no son suyos. Dios se los prestó para que usted los críe, los eduque, pero son de Dios. Son de Dios, no suyos. ¿Y para qué eso? Para que usted no sufra. Porque las personas, mi madre tenía una tía que al Janito le decía, tú no te vayas a ir de la casa hasta que yo me muera. Y no te vas a casar hasta que yo me muera. Uy, la tía egoísta. ¿Y sabe, Janito? Le dio el gusto. No se casó hasta que la tía murió. Como casi a los 60 años se casó. El Janito la cuidó y egoísta la tía. Casi queda para semilla, Janito. Pero el egoísmo del ser humano, ¿ve? El egoísmo.
prometiéndole cosas. Es como cuando se va a morir el esposo y le dice, tú nunca te cases más, seguro. Si es joven tiene que casarse, si ya no va a saber nada. El que partió, sea hombre o mujer, ya fue, es historia. Y nada que hacer. Es así la vida. Entonces, ¿para qué rebelarse? Y tengo el caso de un hermano que no quería morir porque estaba preocupado por la señora. Quería vivir, pero al final Dios determinó llevárselo. Entonces, ¿qué pasa cuando uno no acepta la voluntad de Dios? Uno es el que sufre. Entonces uno tiene que aceptar la voluntad de Dios. El Señor nos hace entonces la invitación: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Por qué uno está trabajado y cargado muchas veces? Porque se rebela contra la voluntad de Dios. Y cuando uno se rebela contra la voluntad de Dios, ¿qué ocurre? Se carga, se cansa, se fatiga, no quiere aceptar la voluntad de Dios. Sufre. Cuando se rebela y va al pecado, el pecado lo martiriza al ser humano. Lo tortura el pecado. Pero, ¿qué sucede con el pecado? El pecado le quita la vida. El pecado le daña, pero uno como ser humano es porfiado, testarudo. ¿Y qué es lo que hace el pecado? Lo estruja al ser humano. Porque la paga del pecado es muerte. Años atrás le dije, hombre, sirve al Señor a los 25 años. No, yo no quiero servir al Señor, yo quiero gozar de la vida. Me lo dijo. Sí, pero esa vida no te conviene porque no vas a gozar de la vida, vas a sufrir de la vida. No, yo no quiero a Jesucristo. Pasaron 3 años y falleció. Y falleció contagiado con SIDA, porque él quería gozar de la vida. Gozó 3 años nomás y murió a los 28 años. Joven, pero él tomó la decisión de caminar por la vida sin Cristo Jesús. Y el Señor nos invita: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Sabemos cuando llegamos con tremendas cargas, con tremenda aflicción y se la entregamos al Señor. Este ejercicio tiene que ser continuo. Este ejercicio tenemos que irle entregando nuestras cargas porque nosotros no las podemos llevar. Dice que Él llevó nuestras cargas. Isaías 53 se hizo maldición por nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él nos dio paz. Él se llevó las cargas. Él quitó la angustia de nuestro corazón. Él sacó, ¿cierto?, todo lo que apesadumbraba nuestra vida. Él lo sacó. Entonces el verdadero reposo y descanso están en Dios. Pero usted no puede ser un cristiano que lleve cargas. Porque muchas veces aplicamos esto: venid a mí todos los que estáis trabajados, aquellos que no conocen de Jesús. Pero lo cierto es que yo he conocido cristianos muy agotados, muy cansados, muy estresados, y muchas veces porque no dejan que la voluntad de Dios prime en sus vidas. Y están luchando contra algo que no van a poder ganar. Entonces mejor rendirse. Es mejor decir: Señor, hágase tu voluntad. Porque la mejor clase de vida que uno puede vivir es cuando se rinde al Señor.
entréguele todo, no se reserve nada. Entréguele todo al Señor. Y va a ver que su vida va a ser más llevadera. Y va a descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. No queremos llevar el yugo. Menos no queremos unirnos al yugo de Cristo. Algunas veces nos unimos al yugo de otros hombres, pero no al yugo de Cristo. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis paz para vuestras almas. ¿Por qué algunas veces no tenemos paz? Porque somos soberbios. ¿Por qué no tenemos paz? Porque nuestro corazón está en contienda, está lleno de ira, está lleno de amargura y por eso no tenemos paz. Y el Señor nos invita a aprender de Él, a ser manso y humilde de corazón. La humildad no es parte nuestra, pero se puede avanzar con Dios. ¿Qué es lo que es la humildad? Sencillez. ¿Qué es lo que es la humildad? Otra definición. Pero bíblicamente es el fruto del Espíritu. La humildad es algo sobrenatural que no está en el corazón del ser humano. La humildad solamente puede bajar de la misma presencia de nuestro Dios. Gatitas o gatitos. Gatitas o gatitos. Tóquenlo nomás, tóquenlo. Y aparece la humildad. Porque esa es la parte natural del ser humano. La parte natural del ser humano es ser caballero, tener buen carácter. Pero mientras no le perjudique, pero si Dios lo toca, uno empieza a despotricar. Es que no me parece justo, es que Dios se equivocó, es que no son así las cosas. Y nosotros nos rebelamos. Es que a mí no me parece, es que yo creo, es que no creo. Porque nosotros tenemos remedio para todo. Es que es injusto. ¿Y qué es lo que es justo? ¿Es justo que hayan matado al Señor Jesucristo por usted? Fue el juicio más injusto y más doloroso. Y el Padre lo permitió por usted. Así que ¿de qué justicia está hablando? Bajo el prisma nuestro. Miramos al gobierno, ¿hay justicia? ¿Hay justicia? Se trata medianamente de hacer justicia de acuerdo a los intereses políticos, pero justicia no la hay y no la va a haber. La gente busca justicia y la palabra dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Pero lo cierto es que la justicia sale torcida y de acuerdo a los intereses sale torcida la justicia. Entonces, ¿dónde vamos a esperar? Tenemos que esperar en Cristo Jesús. Ahí tenemos que esperar, solamente en Cristo, y pedir a Él que Él nos guarde, que Él nos cuide, que Él proteja a nuestra familia, que Dios pueda estar en medio de nosotros, porque ahí vamos a ser guardados. Y muchas cosas que acontecen no tienen que ver con lo que nosotros pensamos. ¿Y qué es lo que es justo? Desde mi óptica, porque nosotros nos rebelamos por todo. Por eso que el Señor dice: venid, enyúgate conmigo y aprended de mí. ¿De quién hay que aprender? Del Señor Jesucristo,
que soy manso y humilde de corazón y hallaréis paz para vuestras almas. Porque algunas veces nosotros tenemos 60, 70, 80 y de repente andamos en son de guerra. Y para nada somos mansos. Nosotros creemos que debería estar la presencia del Espíritu Santo en nosotros, modelándonos, pero para nada. De repente nos levantamos en son de guerra y aparecemos con la pluma. Y peleamos con la familia, y con los hermanos, y con el hijo, peleamos con la gata, y que no me alcanza la plata, y al final peleamos con todo el mundo. ¿Y necesitamos aprender del Señor Jesucristo? Claro que necesitamos aprender. Por eso que tenemos que enyugarnos a Cristo. Y no enyugarnos a otras cosas. Porque si nos enyugamos a Cristo Jesús, vamos a tener paz. Vamos a hallar el descanso que nuestra alma necesita. Porque algunas veces nosotros estamos así. Así están los nervios, engarrotados. Nuestros nervios están hechos trizas. Porque no hallamos el descanso. Me recuerdo años atrás que estaba muy estresado con muchas actividades, con muchas cosas, con muchas cargas ministeriales. Entonces empecé a orar y, Señor, ayúdame, enséñame tu reposo. Empecé a orar todos los días, Señor, yo quiero entrar en tu reposo. Bueno, te tengo a ti como el Señor Jesucristo, eres el centro de mi vida, pero estoy con muchas ocupaciones, con muchas cargas, con muchos trabajos ministeriales y el sistema nervioso andaba un poco alterado porque mi esposa me decía que cuando estaba durmiendo pegaba unos saltos y la asustaba. De repente unos saltos así. Pero era el sistema nervioso y yo le decía, no, yo no me doy cuenta. Y eso fue intensificándose y el desgaste, y llegué a un agotamiento mental. Entonces después empecé a orar, enséñame a entrar en tu reposo, a estar en tu reposo. Enséñame a confiar que las cosas no dependen de mí, dependen de ti. Que yo por más que me esfuerce y haga cosas y trabaje más, las cosas no dependen de mí, dependen de ti. Y empecé a orar, que me enseñara. Y el Señor me comenzó a enseñar. Y cuando uno aprende, descansa. Y ya después estaba operado de los nervios. Ya nada le afecta, porque Dios le enseña a usted. Se imagina al Señor Jesucristo frente a sus perseguidores y cómo le buscaban las palabras capciosas y llegaban los maestros de la ley y le hacían trampitas y él descansaba, se daba cuenta de todo. Y cuando está frente a sus acusadores, le dice al rey, le dice, tú lo dices, pero dime, ¿hasta cuándo no atormentarás el alma? ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Estaba operado en los nervios el Señor. Sabía, conocía el propósito de su vida y estaba tranquilo. Entonces hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender y pedirle a Dios, enyugarnos a Jesús para que podamos tener paz, que podamos tener tranquilidad, que las preocupaciones no te liquiden. Yo me recuerdo todos los días, por nada estéis afanosos, por nada, que hay que pagar esto, que hay que preocuparse de esto otro, que el proyecto tanto, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración y acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Por nada, porque algunas veces estamos pero complicadísimos con los pensamientos y preocupados y perdemos la paz.
Entonces me tengo que recordar todos los días, por nada debo estar afanoso, por nada. Yo le digo, Señor, esto no depende de mí, depende de ti, así que por nada tengo que estar afanoso. Porque el afán es el síntoma de los últimos tiempos. El afán y la ansiedad, la gente corre de aquí para allá, no está quieta, está convulsionada. Los síntomas de los últimos tiempos. Estarán comiendo y dándose en casamiento y haciendo proyectos y proyectos, hasta que los sorprenda la venida del Señor. Entonces, cuando uno aprende a descansar y aprende a ver a Dios, usted puede caminar con tranquilidad, con gozo, con esperanza, con la fuerza de la vida que Dios le da. Y es por eso que tenemos que enyugarnos al Señor. Usted y yo tenemos la misma oportunidad. Tenemos el secreto de la vida. Tenemos los principios más grandes en las Sagradas Escrituras. Dice, Pablo a Timoteo le dice que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Entonces pongámosla por obra esa escritura. Atesorémosla y practiquémosla. Porque ahí vamos a estar tranquilos, confiados, en paz y haciendo la voluntad de Dios. No mi voluntad, no su voluntad, sino que la voluntad de Dios. Amén. Póngase de pie. Aleluya. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú nos dejaste esta tu palabra, Señor, para que pudiésemos comprender el propósito tuyo en nuestras vidas. Señor, gracias porque en tu palabra tenemos la fuente de toda sabiduría, de toda riqueza espiritual. Y tú nos invitas generosamente a enyugarnos contigo, Señor, porque es la única manera de poder experimentar, Señor, la paz, la mansedumbre y la humildad en nuestros corazones. La única forma, Señor, de vida que nos conviene tener para poder hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a poner nuestro centro en los demás y no en nosotros. Cosa difícil pedimos, Señor, porque nuestro corazón es muy egoísta y está centrado muchas veces en lo nuestro. Pero tú nos invitas a despojarnos, nos invitas a vivir esa clase de vida que es mejor que la nuestra. Es por eso que pedimos que tu buen espíritu alumbre nuestro entendimiento para que podamos comprender de una vez por todas que es la clase de vida que debemos tener. Tal como escribía ese cantautor, dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Necesitamos esa vida, Señor, que está retratada en tu palabra. Esa clase de vida que trae descanso y paz al corazón. Esa clase de vida que nos hace bien. Esa clase de vida que es la vida superior que tú nos das a través del Evangelio. En donde podemos cumplir
los propósitos tuyos y no los nuestros. Que nuestro centro pueda estar en el Evangelio, Señor, de poder comunicar las buenas nuevas de salvación, de poder ayudar a nuestro prójimo, a nuestro semejante, de poder, Señor, impartir tu gracia y tu sabiduría, Señor, a los que necesitan conocerte. Señor, que podamos ser una iglesia con los brazos abiertos y con las manos abiertas, Señor, para poder sostener y nutrir, Señor, en muchos países la obra misionera. Señor, que podamos ser la congregación que tú has soñado, Señor. Saca de nosotros el egoísmo. Saca de nosotros, Señor, las mentiras, las trabas que el enemigo ha puesto. Saca de nosotros, Señor, toda ambición desmedida, Señor, que no se sujeta a tu palabra, Señor. Para que podamos tener esa clase de vida que solo tú puedes dar al hombre, Señor. Te adoramos, te bendecimos, porque tú exclamaste esta alabanza y esta oración, que escondiste, Señor, estas cosas de los sabios y los entendidos. Y nosotros ni siquiera somos sabios ni entendidos. Necesitamos, Señor, de ti como niños. Necesitamos que tú te reveles a nuestro corazón. Necesitamos que tú nos cuentes los secretos y los misterios tuyos. Necesitamos, Señor, tener esa comunión íntima contigo. Enyugarnos contigo, Señor, para poder caminar bajo el amparo de tu palabra y de tus propósitos. Tú dices que lo vil y lo menospreciado escogiste tú para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en tu presencia. Danos un corazón para ti, Señor, un corazón humilde para poder hallar el descanso que nuestra alma necesita. Bendito Dios, bendito Dios. Bendito Dios, bendito Dios, te adoramos, te reconocemos, te necesitamos, Señor. Nuestra alma, nuestra vida te necesita, más que el alimento físico, Señor. Nuestra alma está sedienta de ti, Señor, de poder entrar más profundo, Señor, en tu sabiduría, en tus riquezas, en gloria, que las derramaste abundantemente para tu iglesia. Enséñanos, llévanos, muévenos por la obra de tu Espíritu Santo, que no sea nuestra humanidad, que no sea nuestro anhelo solamente, Señor, sino que sea todo esto motivado por la obra de tu Espíritu. Aleluya, gracias, Señor, porque tú todo lo que hiciste, lo hiciste por la obra de tu Espíritu. Aún diste mandamientos por el Espíritu Santo a tus discípulos que escogiste. Gracias, Señor, porque hoy estamos en un día especial para reconocerte como el Dios de nuestros padres, como el Dios de nuestra vida, como el Dios de nuestros hijos y de nuestras generaciones, porque tú eres el primero en nuestra vida, Señor. Y a ti te adoramos, y a ti te bendecimos, y a ti te damos la gloria, Señor. Gracias por revelarte a nuestro corazón. Gracias por buscarnos. Cuando nosotros no queríamos encontrarte, tú nos buscaste. Te apareciste a nosotros, Señor, como los niños, los inexpertos, y nos has traído por este camino, Señor. Sigue obrando en nosotros. Sigue haciendo tu obra, Señor. Y permite que nuestro centro se vuelva al sentir de tu palabra y de tu Espíritu. Que nuestro centro esté en las personas, en aquellos que no te conocen, que los grandes esfuerzos de nuestra vida puedan ir canalizados hacia allá,
en la obra evangelística y en la obra misionera para alcanzar a otros con el mensaje del Evangelio, porque eso depende de la eternidad de muchos, si se van al infierno o se van al cielo. Y algunas veces no tenemos la conciencia de que nuestros amigos, nuestros vecinos pueden partir perdidos en una eternidad. Ayúdanos a hablar de ti, Señor, a hablar que tú tienes esperanza para el hombre. Ayúdanos, Señor, para hablar del arrepentimiento, que realmente las personas puedan venir a Jesucristo, pero a través del arrepentimiento, porque a través del arrepentimiento hay gran bendición, hay restauración para sus vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos y atráenos a ti. Y ayúdanos a experimentar la plena vida, el gozo de la salvación, esa esperanza bendita de amarte y de servirte con todo nuestro corazón. Aleluya. Gracias, Señor. A ti te damos la gloria, Señor. A ti te damos la honra. A ti te damos toda nuestra adoración y toda nuestra alabanza. Gracias, Señor Jesús.